Bueno, yo voy a empezar ya y así vamos adelantando. Bien, en primer lugar, muchas gracias por venir, muchas gracias a la presidenta de la ELA, a los concejales del Ayuntamiento de Antequera, a los vocales también de la ELA de Bobadilla, a las vecinas y a los vecinos, a los amigos todos, desde que estéis aquí esta tarde. Muchísimas gracias por asistir. Bueno, yo voy a hacer una presentación leve de las dos personas que nos acompañan esta tarde, que han tenido el gusto de venir a explicarnos el calendario de 2024 de la Asociación Defensa de la Chimenea del Patrimonio Industrial y Tecnológico de Málaga, porque es muy interesante y a mí me gustaba que en Bobadilla también tuviéramos conocimiento de este almanaque y de la labor que realizan. Y quien está a mi lado ahora es Francisco Rodríguez Marín, una persona muy conocida en Málaga. Él es actualmente el presidente de la asociación, que tiene un nombre largo, la Asociación en Defensa de la Chimenea y el Patrimonio Industrial y Tecnológico de Málaga. Él es doctor en Historia por la Universidad de Málaga con premio extraordinario de doctorado y es actualmente profesor titular en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Málaga. Él tiene publicado libros importantes sobre el cementerio de San Miguel. Bueno, se llama Despertar el Museo Dormido, y además realiza una labor de publicación y divulgación de este tema, porque también dirige visitas guiadas por el cementerio de San Miguel. También tiene muchísimas publicaciones, una de ellas que es la que a mí me sirvió para ver lo del patrimonio industrial, que es La Ciudad Perdida, en una colección de arte que hizo el Diario Sur en Málaga, y además su trabajo ingente en la catalogación de bienes patrimoniales, de defensa del patrimonio industrial y puesta en valor de todo este tema y todos los edificios y más cosas del patrimonio industrial. En fin, es una persona muy reconocida en Málaga y para mí, desde luego, es un honor presentarlos a los dos. Así que ya os dejo con ellos y que ellos vayan explicando el almanaque y que saben muchísimo más que yo. Así que buenas tardes, muchas gracias. Bueno, mis primeras palabras pues tienen que ser lógicamente de agradecimiento a todos ustedes que nos acompañan y que nos acogen en su localidad para que podamos presentar nuestro almanaque. Y también porque hay un refrán que dice que es de bien nacido quien es agradecido, y lógicamente nosotros tenemos que agradecer en primer lugar al CEDMA, al Centro de Ediciones de la Diputación Provincial, porque desde hace mucho tiempo ya no falla y siempre tenemos su mecenazgo a la hora de asumir la edición de nuestro almanaque. Efectivamente, el trabajo es de la asociación, es nuestro, en su concepción, en su proceso, la redacción de los textos, de la fotografía y últimamente también la maquetación. Pero después se lo entregamos el PDF ya totalmente realizado y la Diputación nos lo entrega, como ustedes lo pueden estar viendo, en un formato muy asequible y muy apropiado para su fin. Bueno, pues tiene todo el sentido que hayamos iniciado nuestra intervención con este recopilatorio de los almanaques que se han editado anteriormente, porque me ayudan a transmitirle a ustedes lo que se pretende desde nuestra asociación con este almanaque. Llevamos ya 25 años de actividades, de funcionamiento. Anteriormente fue José Antonio el presidente, y somos una asociación, yo creo que es cierto que podemos decirlo, que es muy activa. Y trabajamos en muchos campos, ¿no? Desde la edición de publicaciones científicas, de libros, de artículos, de ponencias en congresos, de organización de exposiciones, también como nos gusta y lo disfrutamos, viajamos, hacemos visitas, hacemos excursiones, porque de esa forma también nosotros estamos incentivados a seguir aprendiendo. Pero tiene dos finalidades muy claras. Primero, nos llamamos en defensa de la chimenea y del patrimonio, y eso lo que quiere decir es que ese patrimonio hubo un tiempo, todavía en parte lo está, que estuvo en peligro y que prácticamente veíamos como nuestro ojo como desaparecía, y que si no acudíamos en su rescate, pues realmente a día de hoy quedaría
muy poco, queda poco del patrimonio que hay en relación a lo mucho que tuvimos, pero seguramente había quedado todavía menos. Me gustaría, para contextualizar un poco, recordarle, nosotros tenemos en Andalucía una ley del patrimonio histórico de Andalucía, y la actual, la vigente, dedica ni más ni menos que un capítulo específicamente dedicado al patrimonio industrial. Eso es hoy. Esta ley entró en vigor en el año 2008. Pero cuando la asociación comenzó a funcionar, que fue en 1998, pues no existía una cobertura legal tan clara. Y desde luego el planeamiento urbano, los ayuntamientos, no existían catalogaciones ni normativas que le diesen una mínima protección, lo cual quiere decir que hablamos de un patrimonio que estaba sentenciado de muerte. Y lo estaba además por una razón adicional. La sociedad todavía no estaba lo suficientemente sensibilizada, no estaba madura para comprender pues, que una maquinaria, que un edificio industrial o que una chimenea era algo que podía ser igual de valioso que un palacete renacentista, que un retablo barroco o que un cuadro de arte contemporáneo. Nos hemos educado con ese sesgo que nos decía que el patrimonio era únicamente lo monumental o lo muy antiguo, de forma que nuestra sociedad en muchas ocasiones pues acudía a demoler la fábrica y la chimenea, pero sin ningún tipo de remordimiento, sin tener la sensación que se estuviese haciendo algo inadecuado, y realmente estábamos privando a las generaciones futuras de los elementos materiales que debidamente interpretados nos permitían reconstruir nuestra historia, que en algunos casos, como es el de Málaga, pues un periodo especialmente brillante. Málaga fue, a la mediación del siglo XIX, la segunda ciudad más industrializada de toda España. Ojo, de toda España. Barcelona era la primera, Málaga era la segunda, y todos los demás estaban detrás. Pero en algunos sectores, como el azucarero que ha mencionado José Antonio, pues lógicamente por razones climatológicas estábamos a la cabeza. Y fuimos pioneros en muchos casos. Precisamente una de las asignaturas que imparto compartida en la Universidad para Mayores, en la Universidad de Málaga, pues tiene una filosofía. Y es que la comparto con una profesora que es catedrática de química. Y ella llega un día, explica su parte de química, explica el descubrimiento, el invento, el avance que tuvo lugar en ese sector, y el día siguiente llego explicando el patrimonio industrial, y Málaga, en 2, en 3, en 4 años lo sumo, tenía una fábrica de ese producto. Al día siguiente la profesora explica otro avance, otro adelanto de carácter mundial, y en muy poco tiempo Málaga estaba a la par. Es decir, que Málaga estaba a la vanguardia prácticamente a nivel internacional. ¿Quiénes sabían eso? Pues yo creo que muy poca gente. Cuando la asociación comenzó a funcionar en 1998, pues yo creo, por supuesto, los políticos, los administradores desconocían ni el valor, ni el interés, ni nuestra historia, pero además, como el otro día comentaba a nivel anecdótico, cuando la asignatura de patrimonio industrial se comenzó a explicar en la universidad, que fue también curiosamente en 1998, el alumnado desconocía totalmente qué interés tenía aquello. Es decir, que faltaba un trabajo pedagógico muy importante por hacer. Y eso precisamente lo cubrió en gran medida nuestro almanaque. El almanaque viene a ser más o menos como una especie de píldora formativa que tiene además la ventaja de que no se imparte ni en las aulas universitarias ni en los ámbitos científicos, sino que es algo que nos llevamos, que ustedes mismos se van a poder llevar a su casa para colgarlo en su domicilio, en la oficina, en el lugar de trabajo, estar en contacto durante el año entero con esa parcela que es tan nuestra como es el patrimonio industrial, en la que vamos pasando cada mes a una fotografía, que por cierto son muy atractivas porque el patrimonio industrial también es bello, y un texto, sí, breve, sucinto, que nos informa al respecto. Pero piensen ustedes, las personas que nos vienen siguiendo, ya con 17 almanaques, uno dedicado al ferrocarril, al aceite, a la siderurgia, al azúcar, a la chimenea, a la historia industrial. Bueno, pues eso significa que sin darse cuenta se ha ido sensibilizando, informando e informándose en patrimonio industrial. Así que yo creo que valorando como valoramos todas nuestras facetas de interactuación con la sociedad,
pues yo le tengo un cariño especial al almanaque porque creo que es uno de los elementos que son más eficaces a la hora de conseguir nuestros objetivos. Sin olvidar también, lo ha mencionado José Antonio, que cada vez acuden más a nosotros los centros educativos. Él no lo sabe todavía, pero ya tenemos pendientes a 3 centros que nos han, para los próximos meses, las que tenemos que atenderlo, que es el Cánovo del Castillo, el Virgen de Belén y muy recientemente también el Emilio Prado, donde tuvo además origen muchos de los profesores que pertenecen ahora a nuestra asociación. Esto no habría ocurrido hace 30 años, esto ocurre ahora porque nuestra asociación se conoce y sobre todo se conoce su trabajo, su labor, se respeta y se aprecia. Y nosotros estamos encantados de contribuir a esa labor de formación porque en definitiva, sobre todo en el caso de los centros educativos, pues son el futuro, son los que nos van a sustituir y si no sembramos esa semilla, pues cuando nosotros no estemos aquí, pues todo lo que habíamos avanzado se había perdido. Así que, dicho esto, vamos a iniciar un recorrido por el almanaque de 2024 que venimos a presentarle aquí a Bobadilla y yo tengo que decirles que tenía muchas ganas, mucha ilusión por venir a cumplir este acto. Bobadilla está muy relacionada con Málaga y también con nuestra asociación. Quiero decir además que tenemos una socia nuestra, que es Juana, que sepan ustedes que es muy activa en la defensa de Bobadilla y que siempre que puede pues la está defendiendo e informando del interés que tiene. Y bueno, Bobadilla es que está ligada a la historia de Málaga, donde uno de sus episodios tan importantes fue el ferrocarril Málaga-Córdoba, que se planteó precisamente para poder traer el carbón del Valle de los Pedroches y de Belme hasta Málaga. No pudo ser, y bueno, en ese tránsito hasta Córdoba llegó Bobadilla. Por eso, además, Bobadilla vuelve a estar presente de nuevo en este almanaque 2024. Bueno, yo creo que también es muy justo que tengamos un reconocimiento al menos hacia las palabras, hacia las personas que han colaborado en nuestro almanaque. El almanaque ha sido durante muchos años anónimo. Anónimo en el sentido de que simplemente aparecía como de la Asociación en Defensa de la Chimenea y del Patrimonio Industrial de Málaga. Lo hacíamos nosotros y ningún texto aparecía firmado, las fotografías tampoco, y yo creo que paulatinamente es justo que se sepa quiénes escribimos esos textos, entre otras cosas, porque este año hemos contado con algunas colaboraciones de investigadores que no pertenecían a nuestra asociación, que se han prestado a colaborar con nosotros y me parecía justo que su nombre figurase. Así que vaya con esta diapositiva mis palabras de agradecimiento para ellos y también en la siguiente imagen para todos los fotógrafos que han colaborado aportando su fotografía o realizándola ex professo. Muchos, la mayoría, pues son socios nuestros y otros pues no lo son. Y bueno, también tenemos que tener unas palabras de reconocimiento al diseñador del almanaque, al maquetador, Alfonso Rico, de una asociación amiga, porque durante varios años nos viene haciendo el trabajo. Lo de menos es que de forma totalmente desinteresada y altruista, lo demás es por el cariño y el interés que le pone. No basta simplemente con articular unos textos y una fotografía para que queden más o menos legibles, sino que en gran medida el resultado final que sea atractivo, bonito, que invite a tenerlo y que invite a leerlo, depende en gran medida del diseño. Y siempre escoge algún pequeño detalle, un detalle personal que de alguna forma aporte una nota de creatividad. Vamos a ver algunos de esos detalles más adelante conforme vayamos avanzando en el desarrollo del mismo. No es casual que la primera imagen, que es la contraportada, es decir, cuando pasamos la primera página, esté dedicada al faro portuario de Málaga, el denominado La Farola. Probablemente muchos malagueños no lo habían relacionado con el patrimonio industrial, quizás pensando que el patrimonio industrial eran solo las fábricas y las maquinarias. Pero para llegar a esas fábricas, a esas maquinarias, tuvo que haber un episodio previo, una serie de circunstancias, de avances históricos, de realizaciones también de tipo urbanístico y de tipo de las comunicaciones, para que finalmente se alcanzara el caldo de cultivo adecuado para que fructificase la semilla de la industrialización.
Y eso fue ni más ni menos que las llamadas las obras públicas. Fueron muy importantes las obras públicas. Queremos recordar que, aunque se han desarrollado durante todos los periodos de la historia, pues alcanzaron un gran desarrollo precisamente durante el siglo XIX. El Ministerio de Fomento, que es como entonces se llamaba el Ministerio de Obras Públicas, se creó por primera vez en 1832 y unos años más tarde, en 1847, se creó la Secretaría de Estado de Comercio, Instrucción y Obras Públicas. Y bueno, en 1870 la Junta de Obras del Puerto, que también tenían que desempeñar una labor muy importante. Así ocurrió en Málaga. Málaga siempre ha sido una ciudad portuaria con unas exportaciones muy importantes de los que entonces se llamaban los productos de la tierra, que sobre todo eran el vino, la pasa y también los frutos secos. Pero en el siglo XVIII experimentaron un importante empuje, entre otras cosas porque en 1787 se acabó con el monopolio del comercio con las Indias, que es como entonces se llamaba América, a Sevilla, y se les admitió que también pudiesen comerciar tanto Cádiz por un lado como el puerto de Málaga por otro. El puerto no había parado de crecer durante todo este tiempo, lógicamente para poder recoger cada vez mayor cantidad de buques y de mayor calado, y hubo que prolongarlo. Y la verdad que algo tan importante como era seguridad marítima, pues tenía un estado un tanto precario. Los faros eran primero de aceite, luego de parafina, eran movibles, se iban desplazando conforme avanzaban el muelle, hasta que llegó el momento en que Málaga estaba tomando unos vuelos que hacía falta algo más sólido. Eso llegó en 1817. En aquel momento era director de las obras del puerto el ingeniero José María de Pérez y Guzmán, y a él le debemos el proyecto, el diseño y la dirección de obras de la construcción de a la que llamamos nosotros cariñosamente la farola. Bueno, pues yo creo que aquí podríamos decir, aquí comenzó todo. Este fue el punto de arranque. En el momento que garantizamos la seguridad naval para un puerto importante como era Málaga, pues estábamos abriendo las puertas a que más adelante, apenas unos años más tarde, pudiesen llegar los buques cargados de carbón mineral tan importante para la industria siderometalúrgica, a la que ya nos hemos referido incluso en otros almanaques. Bueno, nuestra farola, que experimentó también algunos cambios con el paso del tiempo, se me han traspapelado las hojas. Bueno, aquí está, ya estamos de nuevo. Experimentó algunos cambios, la vivienda del farero, la subida de planta que le han dado a esa fisonomía tan particular. Algo muy importante fue hacia la mediación del siglo XX, cuando se le dotó de electricidad y de las lámparas Fresnel, los vidrios Fresnel refractivos que permiten que la señal luminosa se adelante 46 metros lineales en dirección a mar adentro. Bueno, pues la farola se ha logrado que sea bien de interés cultural y con eso garantizamos que el edificio permanezca por muchísimas generaciones, pero si se apaga ya le estamos privando de uno de los valores importantes, y eso puede ocurrir si finalmente se llega a construir el pretendido rascacielos que les quieren colocar delante. Así que sin tocarla tenemos el riesgo de poder perjudicarla. Nuestra asociación siempre ha sido defensora y combativa, y siempre hemos intermediado con las administraciones, con distintos ayuntamientos, Junta de Andalucía, diputaciones, para que el patrimonio industrial se preserve. Entonces era de justicia que nos dedicásemos precisamente pues, a la farola. Pasamos a la siguiente imagen, que se correspondería con el mes de enero y que está dedicado precisamente al puente de Cártama. Nosotros nos ocupamos en igual medida de la ciudad y de la capital, y bueno, en el Valle de Guadalhorce tenemos la localidad de Cártama. Este puente se construyó precisamente para unir el pueblo de Cártama con la entidad menor que sería la estación de Cártama. Es un puente que se construyó con una apariencia ferroviaria. ¿Dónde? Pero febrero,
Vale, ya me he situado. Que se construyó entre 1927 y 1931 con un aspecto de puente ferroviario, porque en ese momento se estaba desarrollando el ferrocarril Málaga-Córdoba y se tomaron como referencia lo que ya se habían construido en otras localidades, pero ha sido un puente que tenía la finalidad de permitir el paso de las personas y de los vehículos. Ya no, porque ahora las carreteras pasan por otro lugar, pero afortunadamente, con muy buen criterio, el puente fue restaurado hace unos años, se ha sido dotado de iluminación, de bancos, y se ha convertido pues, en una seña de identidad de la localidad de Cártama. Con la siguiente imagen pues, nos viene a retrotraer a ese episodio de las obras públicas a las cuales yo me estaba refiriendo. Antes les decía que necesitamos un caldo de cultivo adecuado para que llegase pues, esa maravilla que fue la explosión del desarrollo industrial en Málaga en el siglo XIX. Pero anteriormente tuvimos que preparar las condiciones adecuadas. Eso ocurrió sobre todo a finales del siglo XVIII, cuando estaba imperante la filosofía de la Ilustración, que promocionaba los avances de tipo práctico frente a otro tipo de avances. Y precisamente este tipo de intervenciones, precisamente la apertura del camino de Antequera, pues está relacionado con un episodio. Hasta entonces había un impuesto a las exportaciones de vino, aceite y frutos secos por el puerto de Málaga y otros puertos aledaños, cuya finalidad era financiar las obras de la catedral. Pero en 1782 el rey ilustrado Carlos III pues mandó a hacer cuenta, ya se había gastado 2 millones largos de reales en la obra de la catedral, dijo, bueno, pues ya como se quedaba, se quedó, por eso la catedral está inconclusa. Ese mismo dinero, no es que vayamos a prescindir de él, lo vamos a destinar a unas obras prácticas, y una de ellas fue precisamente la construcción del camino de Antequera, que en aquel momento estaba muy mal comunicada por Málaga, estaba prácticamente inconclusa. Era más fácil llegar a Málaga por mar, a través del puerto, que precisamente a través del interior. Hablamos, por tanto, de un proyecto que data de 1780, que lo hizo un ingeniero francés que se llamó Lemort, y bueno, en Málaga todavía, en el habla popular, cuando nos referimos a la calle Mármoles, mucha gente, sobre todo las mayores, le llaman el camino de Antequera, porque realmente ese fue durante mucho tiempo el camino que había que tomar para, pasando el puerto de la Torre, llegar finalmente hasta la ciudad de Antequera. Es obvio que esa vía de comunicación que es el puerto de la Expediza no existía en ese momento, que eso es algo que se abrió en la década de los años 70. Pasamos con el mes de febrero, volvemos a Málaga capital para ocuparnos del puente de Santo Domingo, pero a este puente todos los malagueños le conocen con el nombre del puente de los alemanes. Es más, si les llamásemos por su nombre real, probablemente muchos malagueños dirían, ¿y ese qué puente es? Es un puente que tiene detrás una historia curiosa, interesante, porque aquí lógicamente siempre hubo un puente para comunicar la zona este y la zona oeste de la ciudad. La zona oeste era una zona mucho más popular, el barrio de la Trinidad, el barrio del Perchel, más adelante los barrios obreros. Se da la circunstancia que este es el punto donde el río Guadalmedina, que es el río que atraviesa la ciudad, alcanza su punto más estrecho, es decir, donde hay una menor distancia entre ambas riberas. Es por tanto el punto más débil de cara a las inundaciones. Y el río Guadalmedina lamentablemente nos ha regalado inundaciones muchas veces a lo largo de su historia. La última y más grave tuvo lugar en el año 1907, un año en el que, como dicen las crónicas, curiosamente en Málaga capital no cayó una sola gota. Llovió en la cabecera con tal intensidad que el río desbordó en su punto más débil. Inundó Málaga entera y causó unas verdaderas catástrofes. Los malagueños no lo saben, pero cuando se refieren al dicho popular que habla de el año de la ría, se están refiriendo precisamente a esta inundación del año 1907. Por supuesto, una de las primeras cosas que se llevó el río fue el puente. El puente hizo de tope con todas las ramas y los árboles que arrastraban aquellas aguas, y aquello pues fue, lógicamente, se lo avanzó. Es decir, Málaga se quedó sin puente. Así que resulta que unos años antes había ocurrido pues, un episodio histórico. En el año 1900 tuvo lugar
el naufragio de la fragata Neisenó en el puerto de Málaga. Un temporal la hundió y los malagueños, siempre muy solidarios, se echaron a la mar a salvar a todos los náufragos que pudieron. A muchos de ellos los recogieron en sus casas, en sus instituciones, y realmente pues, fue una actuación muy generosa con todos los marineros alemanes de esta fragata alemana. Así que el gobierno alemán quiso corresponder a esa generosidad y cuando Málaga se quedó sin puente, asumió el costo de la construcción de un puente nuevo. Ese es el puente de Santo Domingo y al que los malagueños le llaman el puente de los alemanes. Fue construido en una industria malagueña, en una industria metalúrgica que se llamaba Martos y estaba establecida en el Paseo de los Tilos y se inauguró en el año 1909. Ha sido también restaurado hace unos años, afortunadamente, para que pueda perdurar mucho más tiempo. Bueno, con el mes de marzo, pues le toca al lugar donde nos encontramos precisamente. Perdón, que es abril, vale. Abril, que es la estación de Bobadilla. Bueno, pues fue uno de los puntos intermedios de esta línea de Málaga a Córdoba, que muy pronto tuvo un ramal que se derivó hasta Antequera, más tarde también a Granada, y bueno, pues finalmente acabó convirtiéndose en un nudo ferroviario. Yo todavía recuerdo de pequeño las paradas del tren en Bobadilla, porque realmente es que casi todos los trenes pasaban por esta localidad y hacían parada la misma. Yo creo que Juana misma nos ha venido recordando la importancia que tomó esta localidad precisamente como consecuencia de ese carácter primordial que tuvo la estación de Bobadilla, que tuvo incluso su propio hotel y su propio restaurante. Ahora, pues como ella misma nos recuerda en su texto, pues estamos en momentos del AVE, de otras líneas de ferrocarril que se han olvidado de Bobadilla, que la han odillado, y bueno, pues no está de más que nosotros la saquemos en el almanaque para recordar la importancia que tuvo y el patrimonio ferroviario que tiene, y también el industrial, con la fábrica de Almazara que tenemos, tan bonita, que tenemos aquí cercana, que bueno, que tenemos que tenerla siempre presente para que no se nos vaya a olvidar. Pasamos al siguiente mes, en el mayo, y volvemos a Málaga capital para referirnos en esta ocasión a otro puente ferroviario. Este puente se encuentra ubicado en el punto, es un puente también sobre el río Guadalmedina, está mucho más al sur, prácticamente en la desembocadura, desemboca muy cerca del puerto, y bueno, pues sabemos que Tomás Heredia Livermore, que es uno de los hijos de Manuel Agustín Heredia, que en ese momento llevaba la dirección de la fábrica de la Constancia, la zona oeste de la ciudad muy cercana, pues consiguió en 1867 una concesión para que un ramal del ferrocarril llegase directamente hasta la fábrica de la Constancia. Esto es algo que después le ocurriría a otras muchísimas fábricas. Todas quisieron tener su apartadero propio para la llegada de materias primas y luego para salir de las materias elaboradas. Esta línea, después en 1888, se prolongó hasta el puerto. Claro, lógicamente tenía que transportar el carbón mineral que venía de Inglaterra o de Vizcaya desde el puerto hasta su fábrica, así que el ferrocarril le vino muy bien y el puente también. Este creemos que puede datar de hasta finales del siglo XIX o comienzos del siglo XX. Es anónimo, pero yo el otro día aventuraba la posibilidad de que muy cerca estaba la fundición de Tomás Triguero, que además tenía en su catálogo una referencia al tipo de puente que hacía, y creo que al menos el primer puente que hubo pudo ser precisamente también de Tomás Trigueros. En el siguiente mes, estamos ya en la mediación del año, en junio, pues nos ocupamos de otra modalidad de las obras públicas como son las presas. Hemos cogido una que es muy conocida, muy poco conocida, y que tiene una peculiaridad. Es la presa de Montejaque, que también se llama la presa de los Caballeros, que fue promocionada por la Compañía Sevillana de Electricidad. Esta es una compañía que se constituyó a finales del siglo XIX y que finalmente se fue ampliando su cobertura hasta hacerse con el servicio de suministro eléctrico a la mayor parte de Andalucía. Así que necesitaba nuevos recursos energéticos
y pensó que uno de ellos iba a ser precisamente pues esta presa que se hacía sobre el río Campo Bache y que se planteó construirla en el año 1924. Se hizo muy deprisa, en tan solo 9 meses, se trabajó incluso noche y día, a pesar de que el informe geológico previo indicaba que el terreno no era el más propicio. El terreno era de naturaleza kárstica, de naturaleza calcárea. Tenemos muy cerca de nosotros el Torcal de Antequera y todos sabemos que la piedra caliza, aunque es muy dura, es también muy soluble en agua en determinadas circunstancias y gracias a eso pues han quedado frecuentes oquedades y cuevas como la de Nerja, como la del Cantal y bueno, pues aquí lo que ocurrió era que cuando se acabó la presa y comenzó a embalsar agua, en pocas horas el agua se filtraba por el suelo. Como se pensaba que el hombre iba a ser más fuerte que la naturaleza, no se le prestó mucha atención, se hicieron muchos intentos por impermeabilizar el fondo, intentando subsanar esa pega. Bueno, pues no se logró. Al final hubo que rendirse y bueno, esta presa está ahí, pero no embalsa agua ninguna porque lógicamente es algo que el lugar no era propicio. Yo creo que es una reflexión que tenemos que hacernos todos, que no podemos ir en contra de la naturaleza hasta estos niveles e intentar imponer nuestra voluntad cuando las circunstancias no son las propicias. Pasamos ahora al mes de julio, al mes ya de la canícula, para ocuparnos de un puente también sobre el río Guadalmedina, que es muy popular en Málaga, que es el puente de la Aurora. A mí me gusta recordar que precisamente unos metros aguas abajo, es decir, unos metros hacia el sur, en el propio río Guadalmedina y en su margen derecha, en el barrio del Perchel, hay una calle que se llama calle La Puente. Ni es un error, porque la lingüística en algunas ocasiones nos habla de esas palabras que pueden ser masculinas y femeninas, el mar, la mar, a veces también hay puentes que se llama La Puente, y por supuesto el nombre de esa calle no era gratuito. Allí estaba uno de los puentes de Guadalmedina que permitían unir las dos riberas de la ciudad, la zona este y la zona oeste. Lo que ocurrió es que lógicamente pues el río se lo llevó en una de sus riadas. Era un puente metálico con diseño del arquitecto Joaquín de Rucova, con unas columnas de fundición que acababan de forma helicoidal, que se clavaban en el terreno como si fueran un tornillo. Bueno, pues cuando viene una avenida, esto hace de parapeto, ahí se embalsan los árboles y al final es como una balsa y el río se la lleva. Así que cuando se planteó hacer un nuevo puente, había que hacerlo con otras premisas. Así fue como lo planteó el ingeniero Manuel Jiménez Lombardo, que fue el encargado de diseñar este puente en el año 1918 y lo hizo con dos importantes cambios. Primero, el puente ya no iba a estar donde estaba el anterior, sino un poquito más al norte, alineado con la calle Mármoles, antiguo camino de Antequera, que se había convertido ya en una de las principales vías de acceso a la ciudad y por tanto interesaba tener una comunicación en línea recta. Y segundo detalle, que el puente no tuviese ningún apoyo intermedio, para que no volviese a hacer de punto de apoyo de los materiales que arrastraba el río cuando venía con una crecida. Para eso, lógicamente, tuvo que reforzar los llamados los estribos, que son los dos apoyos que tiene el puente a derecha e izquierda. Hubo que reforzar el terreno, ahí van anclados las vigas curvas son de hierro, con forma de doble T, es decir, como si tuviese una T y después otra invertida para unirla y darle una fortaleza, y de esa forma sobre ella establecer el tablero. Es un puente que tiene también su historia. Yo recordaba el día anterior que fue ampliado en la década de los años 80, antes era más estrecho, que fue dirigida la obra por el ingeniero José Royval Márquez y que precisamente, puesto que la primera piedra la puso el rey Alfonso XIII cuando vino a Málaga para otras cuestiones, pues hay un pleno del ayuntamiento que adoptó el acuerdo de llamar a este puente
Puente de Alfonso XIII. Es decir, que en realidad, legal y oficialmente, este tendría que llamarse Puente de Alfonso XIII. Y sin embargo, bueno, pues como popularmente se llamó Puente de la Aurora por la cercanía a la ermita de la Aurora María, que se encuentra justamente a la izquierda, detrás y a la izquierda, aunque no salga la fotografía, pues este puente, que se hace tan famoso cada Semana Santa, cuando pasa por encima la procesión del cautivo, pues ha quedado ya para siempre como Puente de la Aurora. Data del año 1923 y también fue realizado todas sus piezas por los talleres de una empresa malagueña, la empresa La Metalúrgica, que era una empresa silometalúrgica que también estaba establecida en el Paseo de los Tilos, y las piezas vinieron ya montadas. Allí solamente hubo que hacer el acople y finalmente las pruebas de resistencia antes de su inauguración. Pasamos al siguiente mes y nuevamente venimos a ocuparnos de las carreteras. En esta ocasión de la carretera Málaga-Almería. Tenemos que recordar que Málaga en el siglo XIX pues tenía un estado muy deficiente de las comunicaciones, y las carreteras, la red de carreteras y después también la red ferroviaria eran fundamentales, porque sin buenas comunicaciones no hay industria que valga, una industria que necesita movilidad de materiales, de materias primas que a su vez se convierten en materia prima elaborada para otra industria que a su vez se la vende a otra, así que había que fomentar las comunicaciones. Y hubo un plan nacional de carreteras en el año 1860, en el cual aparecía contemplada la mejoría de esta carretera entre Málaga y Almería. Ahora nos hace sonreír cuando vemos que estaba planteada como una carretera que tenía 7 metros de anchura, 5 para la calzada y 1 metro de arcén a la derecha y otro a la izquierda, pero en su momento fue una obra realmente muy importante y muy avanzada y muy costosa, porque hay que recordar que la orografía del terreno es accidentada y que se había obligada a salvar valles, arroyos, caminos. Allí donde pasaba el agua había que construir un sifón para que el agua pasara por debajo de la carretera y aflorara al otro lugar. Es decir, que hablamos de unas obras públicas que eran costosas tanto en lo material como en el esfuerzo, digamos, técnico-científico que había que acometer para poder hacerla realidad. Esta carretera experimentó luego una mejora en el año 1926, cuando Rafael Benjumea, el ingeniero de los pantanos del Chorro, había sido nombrado ministro de Obras Públicas durante el periodo de la dictadura de Primo de Rivera, pues planteó la mejora de, no todas, pero muchas de las carreteras, pensando en el futuro de una industria que entonces estaba en Málaga únicamente en estado incipiente, que era la industria del turismo. Y para que llegase ese turismo a beneficiarse de las condiciones climatológicas que tenía tan excepcionales, había que poder permitir que la gente se desplazara y pudiera llegar allí donde estaban los puntos de atracción. Así que en 1926 la carretera Málaga-Almería fue incluida precisamente en ese circuito especial que estaba llamado a beneficiar el turismo. Luego vinieron otras mejoras en los años 80, buscando siempre que fuese lo más rectilínea posible. Quedaron olvidados algunos tramos en curva. Claro, en la medida de lo posible se procuraba que la carretera fuese siguiendo las curvas del nivel y de la orografía del terreno. Entonces tenía muchas curvas. Cuando ya se pudo con el hormigón armado hacer viaductos más verticales, quedaron olvidados algunos de estos tramos curvos que quedan como una reliquia, sobre todo en la zona de la Axarquía. Esta carretera fue también el escenario donde tuvo lugar un episodio histórico trágico y que nunca debemos olvidar, que es el fenómeno que se denomina de la desbandada, que tuvo lugar disculpen, en el mes de febrero del año 1937, los días previos a que Málaga fuese tomado por las tropas nacionales, y que teniéndole a una represión que se sabía que finalmente fue atroz, pues la población civil se huyó de la ciudad en masa, buscando Almería, que todavía era zona republicana, por esta misma carretera. Por supuesto que fueron acosados, tiroteados y bombardeados también por su itinerario, y muchos perdieron la vida en ese camino.
Así que precisamente para que este episodio no se olvida, ojalá con la pretensión de que nunca vuelva a ocurrir, bueno, pues la Junta de Andalucía declaró algunos de estos puntos lugar de memoria histórica para poder que sirvan para recordar a este episodio histórico. Con septiembre nos volvemos a recordar también esa otra industria a la que yo he hecho referencia, que era la industria del turismo, aunque realmente los primeros momentos eran casi anteriores a la llegada de esta industria del turismo. Esto que ven ustedes aquí con este aspecto, que tampoco nos puede recordar a su verdadera función, fue el primer aeropuerto de Málaga, el aeródromo, que data del año 1919, cuando tuvo lugar el primer aterrizaje de un avión en una finca que se llamaba El Rompedizo, que estaba dedicada a la agricultura, estaba en barbecho, y el avión que llegó allí pues prácticamente lo hizo por accidente, porque intentó primero aterrizar en la zona de la Misericordia, se encontró que el terreno estaba muy encharcado, claro, por eso se planteaban allí las cañas de azúcar, y se desvió lo mínimo que pudo, encontró una explanada en esta zona de lo que ahora le llamaríamos la carretera de Cádiz, y allí aterrizó este avión. Por eso el primer aeropuerto de Málaga se llamó El Rompedizo, y era inicialmente pues un aeródromo que en 1936 diseñó el arquitecto Luis Gutiérrez Soto, un arquitecto bastante destacado en el ámbito nacional, a quien debemos el proyecto y la construcción del edificio que están ustedes viendo, que prácticamente da el aspecto de ser pues casi un cortijo, casi un chalet. No podemos imaginarnos, con lo que es ahora el aeropuerto de Málaga, el lugar donde llegaban los aviones, pero esa altura que ven ustedes allí al fondo, pues esa era la primera torre de control que tuvo el aeropuerto de Málaga. Bueno, pues inicialmente con uso militar, después acabada la guerra civil, a partir de 1946 se abrió al tráfico civil. En el año 1959 aterrizó el primer vuelo charter lleno íntegramente con turistas finlandeses que vinieron a conocer qué era aquello de la Costa del Sol. Bueno, estuvieron encantados, pero alucinaban cuando aterrizó el avión en un lugar donde la gente todavía se movía en borrico por los pueblos, donde todavía los molinos funcionaban con agua para molturar la harina, y sin embargo tenía magníficas playas y gente agradable. Estábamos asistiendo al nacimiento de lo que sería el turismo de masa, no el turismo aristocrático minoritario de comienzos del siglo XX, que ese ya lo tuvimos entonces, que era un turismo invernal, el turismo veraniego. Bueno, pues llegaron hasta este lugar. Después, lógicamente, llegaron las ampliaciones, los años 60 sobre todo, hubo ya una nueva terminal del aeropuerto, finalmente se amplió hasta construir la actual de Pablo Picasso, y bueno, pues eso ya pues, es otra historia. Bueno, nos estamos acercando a los últimos meses del año. El mes de octubre se lo hemos dedicado a un elemento patrimonial que es muy poco conocido por los malagueños y que tiene relación con ese episodio que yo me estaba refiriendo de la ilustración y de la promoción de las obras públicas. En esta ocasión es muy particular porque en este momento pues ocupaban impuestos muy importantes en la administración del Estado, de la monarquía, la familia de los Gálvez, que eran originarios del pueblecito, prácticamente una villa muy poco importante, que era Macharabiaya. Allí habían nacido y bueno, gracias a los estudios que pudieron conseguir y de sus competencias o sus habilidades, fueron pues ministros, fueron virreyes en India, fueron militares y bueno, pues dieron un episodio muy glorioso a la historia de España. Ellos se acordaron de su villa natal, quisieron ayudarla, Macharabiaya, y pagaron pues la traída de aguas, el pavimentado con empedrado del pueblo, la construcción de la magnífica iglesia de San Jacinto de Macharabiaya, pero además para que los jóvenes de los pueblos tuviesen también oportunidades, hicieron dos cosas muy importantes. Una, la construcción de un colegio, para poder darle la formación que ellos tuvieron porque el obispo puso el ojo en ellos, si no, se habían pasado toda su vida
trabajando en el campo. Y la segunda, para poder dar trabajo, pues mandó construir una fábrica de naipes, la fábrica de naipes de Macharabiaya, consiguiendo del rey que tuviese el monopolio para todas las Indias. Eso quiere decir que en una época en la que el juego era muy demandado, todo el mundo jugaba las cartas, pues bien, pues en toda la América española, que era prácticamente la totalidad de América, solo se podían vender mazos de cartas que hubiesen sido impresas en Macharabiaya. Y claro, había un problema. Desde Macharabiaya había que llevarlas al puerto para meterlas en los barcos que partían para las Indias. Así que ese fue el motivo de la mejora del camino de Vélez-Málaga. Ya se había mejorado el de Antequera y ahora le había tocado el papel, el turno al camino de Vélez-Málaga. Hablamos del año 1786, luego vamos a hablar también de nuevo de este camino, y bueno, había un gran problema de carácter físico, pero en esta ocasión se solventó con éxito. Entre Málaga y Vélez-Málaga, claro, es muy fácil el trazado de la carretera paralela al mar, que es llana y no tiene grandes obstáculos, pero al llegar a la zona de La Araña, de La Cala y del Rincón de la Victoria, ahí se interponían los llamados los cantales, que eran 3 grandes macizos rocosos de caliza que se adentraban en el mar y por tanto esos obstáculos impedían el trazado de la carretera. Entonces no era viable, como hoy en día, volarlas con dinamita para simplemente quitarlas y trazar la carretera. Había que subir a la cima del cantal con la carretera y luego bajarlo, y luego subir el siguiente y luego bajarlo, lo cual quiere decir que la obra de comunicación de la Axarquía con Málaga se convirtió en un tema muy complejo y muy caro. Pero se hizo, y gracias a eso la Axarquía consiguió una comunicación privilegiada con el puerto de Málaga y cambió totalmente las perspectivas económicas y sociales para Vélez-Málaga y para otros muchos pueblos que se encontraban en la cercanía. Bueno, en esta época de la Ilustración era muy dado a dejar constancia de los grandes logros que se conseguían. Entonces yo el otro día recordaba, por ejemplo, que cuando Carlos III promocionó la repoblación de Sierra Morena, mandó pintar un cuadro que representaba el momento de la fundación de todos esos pueblos. Cuando se creó el Real Montepío de Viñeros en Málaga, que fue muy importante para el desarrollo de la agricultura, pues también ahí tenemos un cuadro de Inza que lo testimonia. Y para la construcción del camino de Vélez-Málaga, pues se mandó a construir esto. Esto está en el punto más alto del Cantal, en la zona de La Araña. Es simplemente donde estaba la casa de postas. La casa de postas era donde los arrieros paraban a descansar y donde en muchas ocasiones cambiaban de caballería porque venía ya a lo mejor muy cansada del trayecto. Allí se levantó un arco, como están ustedes contemplando, monumentalizado con esos remates cerámicos de forma piramidada, que realmente no hace falta pasar por el interior, es decir, es como un adorno, estaba en mitad del campo, pero cumple la función de monumentalizar el punto, el lugar, y observarán ustedes que justamente a sus pies hay un pedestal pétreo de roca caliza con una inscripción fechada en 1786 y que nos recuerda pues toda la proeza que significó superar los obstáculos de los 3 cantales, y explica perfectamente cómo se hizo, incluso la longitud que tenía, las cuestas que había que subir y la que había que bajar, para que no se olvidase el esfuerzo tan grande que hicieron los malagueños de aquella época. Bueno, esto es un monumento que tiene una gran importancia histórica, que muy pocos malagueños conocen, porque está también en terreno que, bueno, me corregí el otro día, no es que esté en terrenos privados, porque la realenga, es decir, los caminos reales, siempre son públicos y tienen que continuamente que seguir siendo públicos, pero está en la zona de explotación de la gran cantera de piedra caliza de la fábrica del cemento de La Araña, una cantera que se está explotando, que es una materia prima de la fabricación del cemento. De vez en cuando nos llevamos la sorpresa que aparecen cuevas con gran interés, como la que apareció recientemente de las Estejamitas, o anteriormente lo han salido con patrimonio arqueológico y pintura rupestre,
Y bueno, pues este terreno está ahora mismo cercado por parte de la compañía y no se puede acceder hasta él. Afortunadamente está protegido, está incluido en el catálogo de protección del PGOU, del Plan General de Ordenación de Málaga, y por lo menos sabemos que no se puede demoler, pero nos gustaría, por supuesto, una puesta en valor del mismo. Nos acercamos ahora al mes de diciembre y nos... Perdón. Voy a acabar, tengo yo muchas ganas de acabar. El mes de noviembre, efectivamente, donde nos ocupamos de algo que es muy... Este sí que es muy conocido por todos, que es el Puente Nuevo de Ronda, porque es el icono turístico y cultural por antonomasia de la ciudad de Ronda, y donde todos los días pues cientos de personas se fotografían en ella, porque es el balcón natural para asomarnos a esa maravilla de la geología que es el Tajo de Ronda. Bueno, las crónicas nos cuentan que cuando se tomó Ronda por los reyes católicos, ya se dieron cuenta del problema que había entre dos barrios muy populosos, el del Mercadillo y el del el céntrico, que estaban incomunicados por el Tajo de Ronda. Así que pues plantearon pronto a construir un puente. El primer proyecto pues no se llegó a construir, quedó abandonado. Hubo un puente ya cuyas obras comenzaron con obras de muy mala calidad y que hubo que dejarlo porque realmente no iban a aportar nada positivo. Hubo un segundo puente que sí que llegó a construirse, no fueron muy afortunados los diseñadores de ese puente, porque a los 6 años de su inauguración se vino abajo, provocando, por cierto, algunas pérdidas de vida humana, y volvió a plantearse el problema y nos encontramos ya en pleno siglo XVIII, una época que para la época se decían que estaban muy avanzados. En Málaga ya teníamos el camino de Vélez y el camino de Antequera construido, y ellos estaban todavía sin puente. Así que se plantearon un tercer, que sería el definitivo proyecto, que inicialmente lo proyectó un arquitecto, Manuel Cayón, que en ese momento estaba funcionando como uno de los dos maestros mayores o maestros de obra de la Catedral de Cádiz que se estaba construyendo. Él fue el que hizo el proyecto. Cuando falleció Manuel Cayón, le sustituyó un segundo arquitecto muy familiar para los malagueños, que fue José Martín de Aldehuela. Nosotros los malagueños tenemos que agradecerle, además de algunas obras religiosas, la dirección de la construcción del acueducto de San Telmo, y en Ronda, por cierto, había dirigido la construcción de la Plaza de Toros de la Maestranza. Él fue quien remató con acierto este puente nuevo, que se abrió al público en el año 1787, aunque las obras continuaron unos años más para los pequeños detalles. Un puente, por cierto, que tiene incluso dependencias interiores, porque es posible acceder al interior. Ese lugar, que ahora es como un pequeño centro de interpretación, pues en su día fue la cárcel pública que tuvo la ciudad de Ronda. Así que bueno, pues esperemos que nos dure muchísimo tiempo una obra que realmente es bellísima y admirable dentro de las obras públicas. Bueno, y el último mes del año se lo hemos dedicado de nuevo al Camino de Ronda, donde ya hemos explicado que fue un compromiso Camino de Vélez. Ay, perdón. Son lapsus. Camino de Vélez, efectivamente. Porque, de hecho, yo lo que venía a referir es que el conde de Florida Blanca, que en ese momento era quien dirigía el gobierno por encargo del rey Carlos III, pues se comprometió con Miguel de Galvez a que esto se hiciera realidad. Por eso hemos visto antes el monumento, antes de la zona de la Araña, y vemos ahora precisamente el puente del arroyo Jaral, que no es el único, hay otros más que se han hecho y que se conserva en muy buen estado de conservación. Data del año 1784, hay un segundo puente que es el del Judío, y bueno, pues vienen a recordarnos pues también pues ese papel importante que cumplieron las obras públicas para promocionar. Fíjense ustedes que estamos hablando ya de una importante fábrica en el siglo XVIII, la fábrica de naipes. Tuvimos también otras reales fábricas importantes. En Júzcar tuvimos la fábrica de hojalata. Es decir, que el desarrollo, la revolución industrial de Málaga fue, por supuesto, en el siglo XIX, ¿no?
pero que sepamos que tuvimos también unas bases importantes en el siglo XVIII y también unas prolongaciones también no menos importantes en el siglo XX. Y precisamente con ellas vamos a acabar, que es la última imagen, que es la contraportada interior del almanaque, que se la hemos dedicado a un episodio importante también de la obra pública, como es el Caminito del Rey, que también requiere su reivindicación. Lo hemos reivindicado las asociaciones durante mucho tiempo, cuando se hallaba en mal estado, para que la administración la restaurase, y ya está restaurado, pero creo que todavía no hemos acabado. Yo he estado en algunas ferias de turismo donde se vendía el producto Caminito del Rey como ejemplo de turismo de experiencia, como turismo de naturaleza, como algo emocionante, como algo bello, y todo esto es cierto, pero que no se nos olvide que el Caminito del Rey es patrimonio industrial, que sus orígenes están precisamente en el ingeniero Rafael Benjumea, que construyó la primera central hidroeléctrica del Chorro en el año 1907, que después hizo al otro lado del desfiladero de los Gaitanes precisamente otra central eléctrica, la de los Gaitanes. Se trataba ni más ni menos que de aprovechar el desnivel que existe en este desfiladero, desde la cabeza hasta la desembocadura hay casi 100 metros de desnivel, y se trataba de aprovecharlo para la producción de energía eléctrica. Y esto tuvo muchísimo desarrollo, porque esto dio lugar a la construcción en este lugar del Rocho, del Chorro, primero el aperadero del tren. En esa línea Málaga-Córdoba, el tren llegó en 1865, creo que fue. Eso dio lugar posteriormente a la construcción de una fábrica de cemento, la primera que tuvo Málaga, y que surtió a la obra hidráulica de gran parte de Andalucía, a la construcción de una fábrica de carburo, a la construcción finalmente de los embalses Conde de Guadalhorce y de Guadalteba, del cual se suministra ahora Málaga, tanto para beber como también para la producción de energía eléctrica. Y precisamente para facilitar las obras de mantenimiento y de vigilancia del canal de agua que atravesaba el desfiladero de los Gaitanes y también de las centrales eléctricas, pues se construyó pues un camino que primero era muy precario, apenas unos elementos metálicos, unas vías de ferrocarril clavadas en la roca de forma muy dificultosa con unos tablones, y que sirvió para los trabajadores, y que yo creo que a partir de la construcción de la fábrica de cemento ya se le dio una mayor dignidad, que fue el antiguo Camino del Rey, y que sirvió durante mucho tiempo para los trabajadores, para ir hasta la zona del Chorro, para ir al colegio. Cumplió un papel muy importante mientras estuvo activo. Después ocurrió que, bueno, pues ya cuando las nuevas centrales eléctricas ya no funcionaban, por supuesto, ni la del Chorro, que ya estaba la de Mesa de Villaverde, ni tampoco la del Gaitanejo, y Sevillana de Electricidad dejó las labores de mantenimiento. Fue, eso sí, un lugar de destino de las excursiones de los malagueños durante mucho tiempo. En las últimas etapas, ya con graves riesgos por el deterioro, por la falta del piso en mucho tiempo, ocurrieron algunos accidentes desgraciados, y precisamente para que eso no ocurriese, pues Sevillana de Electricidad pues demolió el tramo inicial y el tramo final del camino, con la intención de que ya nadie más se metiera por allí, no hubiese más accidentes, aunque eso realmente seguía ocurriendo. Al final, pues la Diputación Provincial de Málaga recogió el guante, promocionó una rehabilitación y recuperación de este patrimonio. El arquitecto Machuca en realidad lo que hizo fue un segundo camino, unas veces justo por encima del antiguo y otras veces unos metros por encima del mismo, pero siempre manteniendo y preservando el original, que tiene un valor patrimonial importante, y hoy día, gracias a Dios, lo podemos disfrutar, lo podemos recorrer. En realidad, lo que ocurrió en el año 1921, un mes de mayo, cuando el rey Alfonso XIII vino a dar la última paletada de mortero, la última piedra, a la terminación de los embalses y al inicio de las obras de los
canales de riego, pues no fue como en ocasiones se ha dicho a inaugurar el camino. El camino llevaba activo pues más de 20 años, sino que lo recorrió, eso sí, le gustó, se admiró de la belleza de ese paisaje, y eso fue lo que determinó que ese pasadizo, que hasta entonces se había llamado Los Balconcillos, pasara a denominarse el Camino del Rey, y con ese nombre lo conocemos hoy en día. Así que bueno, pues con esta imagen que además de impresionarlo, pues nos recuerda que ahí nos está recordando para que lo podamos recorrer, pues vamos a acabar nuestra intervención, y le agradezco mucho la atención que me han prestado. Muchas gracias. Si quieren, no sé si habrá alguna pregunta, alguna... No sé, porque... Decía que si alguno de los asistentes quiere intervenir o quiere plantear alguna pregunta. Perdone, en la entrada del Caminito Real hay un sillón, ¿no? Un sillón como real. Sí. Ese de... Sí. Cuando vino Alfonso XIII, tallaron en piedra una especie de banco y un asiento al que se le llama ahora el sillón del rey, porque ahí fue donde firmó el acta de terminación de las obras. En realidad, hay que decir también que el que tenemos ahora no es el original, porque en la época de la República, como todo lo que sonaba real ya no tenía precio, pues lo cogieron y lo tiraron al pantano. De allí ya no lo pudieron rescatar nunca. Pero afortunadamente lo reconstruyeron y es exactamente igual, está en el mismo sitio para recordarnos algo que nos deje de tener un interés histórico. Pero eso también me trae a la memoria otra curiosidad. Firmó en realidad el rey dos actas, una la firmó en ese banco, pero luego la segunda acta, que era la de inicio de las obras de los canales de riego, porque no recordemos que los embalses del Chorro, como popularmente le llamamos, tenían también un importante cometido, que era ampliar la superficie de regadío de todo el valle del Guadalhorce. El agua de los embalses llegaba hasta Torremolinos, así que tenemos que agradecerle que gran parte del desarrollo agropecuario de Málaga se lo demos a estos embalses. Bueno, pues para esa segunda acta le prepararon al rey una segunda silla y una segunda mesa pupitre, hechos con caña de azúcar, para expresar simbólicamente la riqueza agrícola que el riego iba a traer a la provincia de Málaga. Las cañas de azúcar, obviamente, esas sí que no se han conservado. Alguien se lo habrá comido. Sin duda. Muchas gracias. De nada. También tenía una casa que vivían allí en verano y eso iban a veranear allí, porque está todo rodeado, donde está la presa del pantano del Chorro, allí está todo el jardín y todo, donde ellos bajaban, la familia toda arriba. Bueno, yo tengo que hacer una salvedad al respecto, porque ahí realmente en todas las grandes obras que se hicieron tan importantes en el Chorro hubo dos palacetos o edificios que se construyeron. Uno es el que está al borde del pantano, que se adentra con esos jardines, que es muy bonito, que en realidad no era la casa de los ingenieros, Benjumea, sino que era la casa de la administración del pantano, es decir, donde estaba, digamos, la entidad administrativa que se encargaba de su gestión. Rafael Benjumea efectivamente se construyó su propio palacete en el poblado del Chorro, porque allí además, siguiendo una promesa de su suegra, había construido la capilla de la Milagrosa, que se la dio a las monjas de la Caridad, y justamente a espalda un colegio. En ese colegio estudiaban todos los niños del Chorro y los propios hijos de Rafael Benjumea, al que después sería nombrado conde del Guadalhorce. Y claro, a él le interesaba vivir cerca del colegio, que no tuvieran que pasar por los balconcillos como hacían el resto de los niños. Así que tenemos ese palacete que todavía se conserva, está en el Chorro. Y el que usted menciona, que es muy bonito, en realidad era de la administración del pantano. Pero además me da pie a recordarlo, pues un detalle anecdótico, y es que a Rafael Benjumea le llamaban el poeta de la ingeniería. Porque en aquella época, estamos hablando de comienzos del siglo XX, había como una especie de pugna o disyuntiva entre los arquitectos y los ingenieros. Más o menos, los arquitectos construían con solidez y buscando la belleza, la armonía, las proporciones,
Y los ingenieros pues pensaban que todo lo ornamental estaba de más, estaba de sobra. Y eran como mucho más austeros y cartesianos. Construían un puente para que durase, un viaducto para que no se viniese abajo, y no tenían concesiones a la estética. Pero Rafael Benjumea, sin embargo, sí que la tuvo. Nosotros cuando vemos el primitivo Pantano del Chorro, cómo se ha molestado en tallar los sillares por fuera para darle esa apariencia, en buscar también la estética, en que ese edificio que usted ha mencionado tuviese ese valor paisajístico. De alguna forma parece que se estaba anticipando a que el futuro de Málaga iba a ser el turismo y que no solo había que surtir las necesidades funcionales, sino también las necesidades estéticas. Muy bueno. Bueno, ¿una intervención más? Sí, yo, particularmente usted ha empezado su exposición con una frase de, bueno, que es de buen nacido ser agradecido. Yo particularmente quiero agradecerle su intervención porque, y de hecho creo que puede extrapolarse al resto de los que estamos aquí, porque nos ha hecho de ver desde una perspectiva diferente un calendario en el que se ven fotos, pero que en este caso, con esa brillante exposición que yo particularmente así se la reconozco y me imagino que compartirán el resto de mis conciudadanos, pues nos hace verla desde una perspectiva pues, muy importante. Y luego, si me lo permite, y respecto ya un poco entrando en un terreno más chauvinista del pueblo, y en referencia a la foto que figura en el calendario de Bobadilla Estación, decir que de un tiempo a esta parte le damos una proyección a esa infraestructura ferroviaria, con nudos ferroviarios de trasiego de personas, la estrella que comunica, pero yo a veces pienso que se echa en falta lo que también representaba esa infraestructura ferroviaria desde el punto de vista de lo que hoy se ve en el transporte, y que aquí en Bobadilla esa infraestructura cumplía una misión muy importante desde el punto de vista de distribución de mercancías, y que además dedicaba un contingente de personas importantísimo. Quiero decir que si para el transporte de viajeros había una serie de colectivos profesionales, para ese transporte de la logística, digo, en aquel entonces, atribuyéndole desde el punto de vista moderno ese nombre tan importante que hoy tiene la logística en el transporte, pues había un importante contingente de trabajadores que estaban 24 horas seleccionando trenes, haciendo composiciones para llevar a cabo una distribución de mercancías no solamente al ámbito territorial de Andalucía, sino de toda España. Y de ahí la existencia también de instalaciones de producción industrial que servían de apoyo a ese tipo de actividad de naturaleza logística o de manipulación de mercancías que hacía llegarla a muchos puntos de la producción española. Simplemente eso, una puntualización, desde luego, sin desmerecer en absoluto tanto la exposición que ha hecho de entrada José Antonio como la que usted después ha completado de manera pormenorizada y detallada con cada una de las fotos que componen el calendario. Por tanto, vaya por delante mi especial agradecimiento a su exposición. Bueno, yo le agradezco sus palabras primero y su apunte también. Y en más Honduras, porque aprovechando que estoy hablando ante los habitantes de esta localidad, que bueno, que es verdad que los trenes ya no pasan tanto como antes, pero sean ustedes combativos. El camino del Rey se caía, estaba totalmente abandonado y nadie daba un duro por él. Y a base de reivindicarlo, bueno, pues la administración ha comprendido lo importante que tenía y lo ha reconvertido en algo que ha revitalizado toda la zona. Han surgido hoteles, han surgido restaurantes, allí llegan ya los visitantes, los turistas, lo ha puesto en el mapa. Yo creo que aquí que Bobadilla se merece también algo similar. Tenemos aquí los restos de una fábrica de aceite que realmente es muy bonita y que está ahí olvidada y que ya entonces abajo. En fin, que yo creo que le sugeriría que reclamen, que pidan, que cuando se vean con los políticos, pues que muy bien, pero que además que no se olviden ustedes que esto no caiga en el saco del olvido. Ahora voy a decir yo que estamos luchando por el tren rural en Andalucía. La Petra, soy uno de los miembros de Petra, y estamos luchando a nivel de toda Andalucía para que todos los trenes paren en todos los pueblos, que precisamente hay estaciones que están en perfectas condiciones y no para el ferrocarril. Eso sí que se tienen que poner ya las pistas, tanto el que estaba como el que está ahora, que no se han despreocupado totalmente de lo que es los pueblos,
que los pueblos dicen que se vacían, porque no tenemos medios de transporte, no tenemos medios de comunicación. Por tanto, vamos a luchar, la plataforma por el tren rural de Andalucía, estamos luchando y vamos a seguir luchando hasta conseguir que los trenes por aquí pasen y por todos los pueblos de Andalucía. Así que vamos a seguir luchando y creo que lo conseguiremos. Pues muy bien, y yo que conozco muchísimos casos en los que precisamente lo que le ha dado vida a pueblos que estaban olvidados ha sido el patrimonio, su patrimonio, que no solo le interesa a los locales, sino también al resto de la gente. Lo que hace falta es ponerlo en valor, ser creativo, ser imaginativo y lógicamente hace falta también ayuda económica de otras entidades. Yo precisamente tenía interés en que este calendario se conociera, no solamente porque aparece en la estación de Bobadilla, sino también porque aparece el Caminito del Rey. Es que nosotros estamos a 15 minutos del Caminito del Rey en tren. Y además el tren cruza por los desfiladeros. La visión del Caminito del Rey no está completa si no se pasa en tren por los desfiladeros. Nosotros eso ya lo hemos propuesto en algunas ocasiones, que Bobadilla, yo sé que Bobadilla pertenece al municipio de Antequera, tiene una especial determinación administrativa, que es la entidad local autónoma, pero pensamos que Bobadilla puede aparecer, por lo menos con su nombre propio, dentro del espacio del Caminito del Rey, que no aparece Antequera, es Ardales y Campillo, y Bobadilla, que es la más cercana en tren, que además ya decimos que que no es completa la visión del Caminito del Rey si no se pasa en tren por los desfiladeros, porque ya dijimos que con una especie de eslogan, el tren desde el caminito desde el tren, porque es precioso pasar los desfiladeros y ver a la gente en el caminito que te están diciendo adiós y tú vas esperando la siguiente llegada de luz, en fin, y creo que eso sí. Esto es otra cosa de poner el valor del patrimonio, además del valor industrial que tengamos en el sentido del turismo. Por eso tenía yo también interés en que se conociera el almanaque, que además es precioso en los otros sistemas, pero aquí, para que tengamos en cuenta el Caminito y Bobadilla. En fin, solamente quería decir. Muy bien. No, es muy oportuno, porque esa experiencia de ir en tren a Córdoba, a Sevilla, que yo he pasado, entrar en esos largos túneles y que de vez en cuando desaparecía la roca, se abría como una ventana y veíamos algo que era maravilloso, nos quedamos sorprendidos en expectativa para llegar a la siguiente. Es que es verdad que todo es una experiencia y se puede vender como un producto conjunto. En lugar de llegar a autobuses al chorro, que llegue el tren. Pero si es que además hay algunos lugares donde gran parte de la experiencia está en montarse en el tren. Bueno, el tren jacobita que salió en la revista, en la película de Harry Potter, bueno, es que hay cola para montarse en él y en otros lugares. Y es que es un medio de transporte pues que tiene como una aureola de romanticismo que de alguna forma pues se disfruta. Entonces, yo creo que esa reivindicación yo no la abandonaría, la mantendría. Sí, seguiremos. Por supuesto que sí. Bueno, es que el almanaque, se va a repartir gratuitamente a todo aquel que lo